aquí cayó muerto, víctima de un síncope, nuestro querido amigo, pero también al mismo tiempo conductor e inspirador de los más excelsos valores. Nos estamos refiriendo al doctor Enrique Viana Ferrer. A mí me gustaría participarlos de distintas vivencias que tuve el privilegio de compartir con Enrique. Cuando en nuestro país la putrefacta casta política, los empresarios, llevaron adelante una estrategia de destrucción del sistema de administración de justicia, importando un código foráneo que procedía del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que esa extrapolación que atentaba contra la integridad y la soberanía del país la viabilizó nada más y nada menos que el Frente Amplio, con el concurso de los otros partidos, mediante el cual se creaba una institución, un servicio descentralizado, la Fiscalía General, que tenía la tutela administrativa del gobierno, vale decir, se creaba, como bien decía Viana, una institución del gobierno que le confiscaba al Poder Judicial la potestad investigativa en materia penal y de esa manera les permitía saquear, robar, coimear con total impunidad, como sucedió, como sigue sucediendo. En función de sus principios de decencia, probidad, honorabilidad, valentía, autoestima, Enrique Viana, que en ese momento era fiscal, que ganaba un regio sueldo en una oficina, cómodo, con una gran capacidad de trabajo, una gran formación jurídica que le permitía que en cuestión de 2 o 3 horas la oficina estuviera totalmente al día. Es decir, en una zona de confort. Pero su hidalguía, su valentía, su hombría de bien, no estaba dispuesto a formar parte de un engranaje criminal, antipopular, que atentaba contra la soberanía, contra el sistema democrático, el sistema republicano. Y entonces tomó una decisión. Tomó una decisión que en buena medida pudo determinar que el 27 de julio del 2021, aproximadamente a esta hora, cayese aquí sin vida, muerto. Tal vez de haber estado en la oficina, calentito, con la calefacción, con el tecito, el cafecito, como suele suceder con los funcionarios públicos, un día de muchísimo frío, en una audiencia que tuvo allí abajo y que lo hizo entonces venir desde lejos, trepando un repecho con mucho frío, lo extinguió físicamente. No lo tenemos físicamente. Pero los grandes, los gigantes, tienen una cualidad muy específica. Y es que no mueren espiritualmente, no mueren intelectualmente, no mueren moral, ética y axiológicamente, sino que por el contrario, aún desaparecidos físicamente, su luz como seres precisamente que brillan e iluminan,
siguen estando presentes. A tal punto, Viana poseía esas cualidades en el reciente amparo en el que el doctor Dentone, el doctor Bordoli y el doctor Torres ganaron en función de un juez valiente, honesto, probo, que por lealtad intelectual menciona a Enrique Viana en su sentencia. Porque Enrique Viana fue de los juristas que, defendiendo al país, defendiendo a nuestros pobladores, defendiendo la soberanía, puso de manifiesto la negatividad de los contratos ley. Cómo los contratos ley avasallaban los derechos del pueblo, la soberanía nacional, la probidad en los contratos. Ese aspecto perverso de la confidencialidad que tienen los contratos que firmó el presidente obedece precisamente a esos institutos perversos que Viana combatió, que Viana dio conferencias para enseñarle al pueblo que precisamente estos contratos iban a ser altamente nocivos, y ahora nos damos cuenta, padecemos la nocividad que ponía de manifiesto Viana en sus conferencias. Viana era un individuo muy sensible. Ello lo llevó a realizar una defensa a ultranza de los derechos constitucionales y también, fundamentalmente, obrando como fiscal, defensa del medio ambiente. Ensayó cantidad de acciones como fiscal contra las grandes corporaciones depredadoras y contaminantes. Actuó por la preservación de los distintos espacios ecológicos del país. Luchó a brazo partido contra la corporación que vino a establecer el modelo más perverso que haya conocido el Uruguay, que es el modelo narcoforestal. Me estoy refiriendo a UPM y a su banquero corruptor Oswald Ross, que realizando contratos criminales, coimeros, con el gobierno del Frente Amplio y luego con el gobierno actual, logra saquear al Uruguay y logra establecer un modelo que nos ha llevado a la más profunda degradación. Si alguien luchó en el plano jurídico denodadamente contra UPM, ese fue Enrique Viana. Una de sus últimas participaciones intelectuales fue su colaboración en el libro La Entrega. Viana era capaz de actos verdaderamente excepcionales. Tabaré Vázquez compró a la justicia, compró jueces y fiscales, los compró a través de una ley, la ley 19.485, una ley común, por la que les otorgó a jueces y fiscales un aumento de sueldo. Ustedes saben que los aumentos solamente se pueden establecer en leyes de presupuesto y de rendición de cuentas.
porque eso lo establece la Constitución. Vale decir que esta limitación tiene rango constitucional. Viana era fiscal en ese momento y se beneficiaba de un importante aumento de sueldo. Fue el único magistrado que interpuso la acción de inconstitucionalidad, obrando contra su propio bolsillo, contra sus propios intereses económicos. Nosotros tuvimos el privilegio de ser el abogado patrocinante, para ser más franco y sincero, el abogado firmante. Viana no precisaba de un abogado, porque pocos juristas en el país han tenido la enjundia, el conocimiento, el sentido común, la intuición que privilegiaba a Viana. Los intercambios de carácter jurídico, políticos, sociales que teníamos con Viana eran profundamente enriquecedores y por supuesto que los extrañamos. Con Viana teníamos un contacto fluido, que si no era presencial era telefónico, y yo lo decía ayer en Mirador del Gallo, había hasta, si se quiere, una telepatía. En la mañana temprano leíamos la prensa y cuando él me llamaba coincidíamos prácticamente en priorizar determinados temas. Era una suerte de sincronización telepática que teníamos con Enrique. Todo eso lo sufrimos, lo padecemos, lo extrañamos. Por suerte Viana fue absolutamente prolífero escribiendo. Generó mucho material escrito que nosotros tenemos, que se utilizaron en el amparo, que los utilizó el juez, inclusive, que los utilizó Manini Ríos. Los utilizó Manini Ríos. Manini está en el Senado y no preso por el conocimiento técnico de Enrique Viana, por la acción de inconstitucionalidad que interpuso y le dio tiempo a llegar a los fueros. Pero ingratamente, llegado a los fueros, ratificó el golpe de Estado técnico, se salvó él y dejó librado a las fauces de un sistema dictatorial y corrupto al resto del pueblo uruguayo. Dictatorial y corrupto, que quede muy claro. Viana, en la última audición, 27 de julio del 2021, hora 11:30, que la compartimos, que el compañero Jorge Bolani, que tiene un notable registro de todo lo actuado, 2x3 lo sube a las redes, condenó explícitamente lo que hoy estamos sufriendo. La infiltración, el dominio de la logia masónica sobre la administración de justicia. Cuando una mafia copa una institución tan importante como es un poder del Estado, y un poder del Estado que tiene una función de contralor, ya no podemos hablar de sistema democrático, ya no podemos hablar de república. Recuerdo que en Paysandú, a orillas del río Uruguay, sobre una chalana que estaba en tierra, Enrique Viana decía algo muy importante. Cada juez, en el momento que está juzgando, es el poder judicial.
Y eso es importantísimo, porque ¿qué quería decir Viana con esto? Que no es admisible el espíritu corporativo, que el juez que actúa corporativamente actúa corruptamente. El juez en el momento de juzgar es él el poder judicial y tiene que juzgar conforme a su leal saber y entender. Yo recuerdo que Enrique se horrorizaba con la famosa ley de las directivas generales. La ley de directivas generales, ley 19.483, es el avasallamiento de la independencia técnica, es la matrización del magistrado. Enrique le tenía absoluta aversión a la escuela de jueces. Ustedes lo pueden comprobar porque en el Poder Real, donde estuvo infinidad de veces, se tocó este tema. La escuela de jueces es la matrización del juez. Es quitarle al juez la independencia, el libre albedrío, la valentía y someterlo. La UDELAR, la academia, el gremio de los magistrados avala el sometimiento de los magistrados, avala la matrización, avala la corporización nefasta para el sistema de administración de justicia. Enrique, junto a nosotros, planteó denuncias penales contra el poder, contra personeros del poder. Planteamos la denuncia penal por la ratificación del contrato Coimero-ROU-UPM que llevó adelante este gobierno. El doctor Lacalle Pou criticó al contrato Coimero-ROU-UPM, entre otras cosas por la confidencialidad. Entre otras cosas por la confidencialidad. Están los audios, está el video. Saquito bello. Pero como todo político, cuando llega el gobierno, se olvidan del pueblo y gobiernan para las corporaciones y gobiernan violando la ley, gobiernan criminalmente. Y Enrique Viana, junto a mí, presentamos la denuncia penal por UPM, que por supuesto la presentamos en un servicio centralizado cuyo jefe era el denunciado. ¿Cómo nos iba a ir? ¿Cómo nos fue? Adviertan en esta semblanza de la gigantesca figura de Enrique Viana la gama, el espectro de acciones de defensa que tienen un denominador común: la defensa del pueblo, la defensa de los humildes. Nunca estuvo del lado del poder. Nunca le tembló el pulso para actuar contra el poder nacional y poder internacional. Nos ha dejado un legado, nos ha marcado un derrotero a seguir. Es un derrotero de sacrificio, es un derrotero de peligros, pero es un derrotero que tiene la satisfacción de ser el derrotero de los valores. Nosotros tenemos una audición y en homenaje a esto que estoy hablando, la denominamos Trinchera de los Valores.
para terminar, les quiero decir que si hubo un combatiente excelso, valiente, ejemplar, soberano, patriota, honesto, jugado, ese fue Enrique Viana Ferreira, que hoy los que estamos aquí lo lloramos, lo extrañamos, pero también lo honramos, porque seguimos su derrotero, seguimos su ejemplo, seguimos su enseñanza. Por ello, Viana no ha muerto, Viana está entre nosotros. Muy bien, Gustavo.